que entras a mi canal porque hoy vamos a mirar a aquellos famosos, nuestros ídolos que han sacado de su bolsillo y han donado dinero, alimentos y hasta equipos hospitalarios en medio de esta pandemia del COVID-19. Vamos a mirar ese listado, es largo, pero hoy será solo un resumen, vamos a chequearlo. Esta lista es larguísima, pero por supuesto solo será un resumen. A ellos les sobra fama, carros, casas, dineros. Son ricos y famosos, pero también son solidarios. Algunos decidieron colaborar con ONGs y otros decidieron colaborar por sus propios medios. Estos son algunos millonarios del cine, de la televisión, del canto o del deporte que han donado a través de todos sus millones en la pandemia del COVID-19. Pero antes, el recordatorio principal. Si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer ya mismo. Suscríbete, también activa la campana y así YouTube te avisa cada vez que yo monte un video y tú seas uno de los primeros que puedas disfrutar. ¿Listo? Empecemos. Empezamos con la gran actriz Angelina Jolie. Ella ha enviado $1 millón para la organización No Kid Hungry, que se dedica a distribuir alimentos, medicinas y ropa a los niños necesitados que hay en distintas partes del mundo. La acción la tomó luego de que se suspendiera la ida de los niños a sus escuelas. Muchos dependen del cuidado y la nutrición que reciben durante el horario escolar, así que el aporte de Angelina fue dedicado a los niños. Leonardo DiCaprio, uno de los actores más comprometidos contra el cambio climático, y junto a Lauryn Jobs, viuda de Steve Jobs, han creado un fondo para dar comida a la gente que lo necesite durante la pandemia del coronavirus. Leo indicó en comunicado que por ello decidieron lanzar America's Food Fund para apoyar a Feeding American y World Central Kitchen. Ambos han aportado $5 millones en este fondo. La empresa Apple ha donado la misma cantidad. Rihanna también está aportando su granito de arena en la lucha contra esta pandemia, convirtiéndose en otra cara positiva ante la crisis. Ella donó $5 millones a través de su ONG, Clara Lionel Foundation, dinero que será repartido entre Estados Unidos, el Caribe y África, y que será empleado en todo tipo de ayuda médica. La actriz de Friends, Jennifer Aniston, también decidió seguir los pasos de sus amigos y donó $1 millón a los bancos de alimentos de Estados Unidos. A principios de abril salió en vivo en el programa de Jimmy Kimmel, que lo está realizando desde su casa para otorgarle $10,000 a una enfermera que había resultado positivo de COVID-19. You're gonna be getting a $10,000 gift certificate from Postmates. Yes, from Postmates. But you have to use it all in one shot. Yes, you get one delivery. One huge meal. For $10,000. No, you will get as many deliveries as you like, of course. And on top of that, Postmates has generously offered to give gift cards to all the nurses on your floor there. Thank you guys so much. Thank you. Seguimos con el siempre generoso boricua Ricky Martin. Él no solo donó,
sino que inició una campaña para incentivar a sus seguidores a donar, en conjunto con el Project Home y Charity Star. Mira el video que él mismo lanzó en redes. Pensando, yo no paro de pensar. En este tipo de situaciones simplemente tengo que hacer algo al respecto. Ustedes saben que yo estoy sumamente preocupado y estoy un poco obsesionado con la situación que están pasando nuestros profesionales de la salud, donde desafortunadamente no tienen equipo de protección, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas. Y con esta alianza que estoy haciendo con Charity Stars y con Project Hope, vamos a poder llevar todo este equipo a los hospitales donde más lo necesitan, en todas partes del mundo. Pero para eso necesito tu ayuda, porque solo definitivamente no puedo. Yo voy a donar definitivamente y voy a llamar a todos mis amigos que me ayudaron en proyectos pasados, en iniciativas pasadas, para que llenemos las redes sociales de este mensaje, con esta iniciativa. Hasta el momento llevan más de $77,000. Este dinero irá a la creación de material sanitario que tanto escasea, como todos lo sabemos. Ahora miremos lo que hizo el actor Arnold Schwarzenegger. Él donó $1 millón a GoFundMe y también se unió a TikTok en medio de la crisis del COVID-19. Schwarzenegger, 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 Schwarzenegger. En esta unión junto a TikTok, la idea es reunir y entregar comida a personas afectadas por el cierre de escuelas y trabajos. El $1 millón del actor y exgobernador de California se usó para llevar suministros a médicos como mascarillas, batas y respiradores. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, decidió colaborar y comunicó a través de dicha red social que la compañía estaría destinando hasta $10 millones a su Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 y otros $10 millones para la fundación del Centro para el Control de Enfermedades. We do classify that as harmful misinformation, and we take that down. At the same time, it's important that people can debate policies, so there's a line on this. But more than normal political discourse, I think a lot of the stuff that people are saying that is false around a health emergency like this can be classified as harmful misinformation. Cristiano Ronaldo y su agente, por su parte, donaron 3 unidades de cuidados intensivos. Los equipos están dotados con camas, respiradores y monitores cardíacos. Un equipamiento esencial para asistir a los pacientes del COVID-19, en una donación que va más allá del $1 millón. En el fútbol, si hablamos de Cristiano Ronaldo, seguramente sale a relucir Messi por alguna razón. Sin embargo, en esta oportunidad, hablando de corazones millonarios, pero también caritativos, mencionamos a CR7 y también hay que mencionar a Messi, ya que este argentino sacó su cheque con su donación. La cantidad destinada por Messi para la compra de material e insumos médicos para que ayude al tratamiento de afectados por el coronavirus asciende, según el periódico Mundo Deportivo, a €1 millón en 2 hospitales, uno en Barcelona y uno en Argentina. El cantante británico Elton John, desde su cuenta de Instagram, anunció que donaría $1 millón con el fin de ayudar a personas con VIH que se encuentren sin algún auxilio económico a causa del COVID-19. So, our new COVID-19 emergency fund will help frontline partners to prepare for and respond to the pandemic and its effects on HIV prevention and care for the most marginalized communities. We must keep up momentum, or else the results could be disastrous for people living with HIV and other infectious diseases. We are with you, we are thinking of you, we will not leave anyone behind. Head to ejaf.org to find out more, and thank you. Ahora vamos a conocer otros artistas que también se manifestaron con donaciones. Con ellos no se conoció el monto, sin embargo, la acción y el hecho es lo importante en medio de todo este caos.
Pero antes, el recordatorio principal. Si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer ya mismo. Suscríbete, también activa la campana y así YouTube te avisa cada vez que yo monte un video y tú seas uno de los primeros que puedas disfrutar. Seguimos con alguien que siempre da de qué hablar. Afortunadamente, en este ejemplo fue algo muy positivo: Justin Bieber. Él subió un video en redes sociales para anunciar la ayuda de $29,000 a la organización caritativa de Beijing. What's going on, China? Justin Bieber here. I just wanted to say I know it's a very scary time in your country right now, but my prayers and support go out to you guys. You guys are amazing. Talk to you soon. Jennifer López y Alex Rodríguez, por su parte, donaron 1 millón de comidas a la Fundación Feeding America, con el objetivo de ayudar a los afectados por la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos. Ahora vamos a mirar otra serie de actos en las que los famosos se colocaron guantes, mascarillas y salieron a hacer sus acciones por sus propios medios. Miley Cyrus y su novio entregan tacos a personal médico. La cantante estadounidense Miley Cyrus y su novio, el australiano Cody Simpson, acudieron a un hospital para entregar tacos al personal médico que trabaja ante la pandemia del COVID-19. Ambos regalaron bolsas de comida con mensajes de agradecimiento escritos en ellos y convivieron con el personal durante varias horas. Y Jay-Z abastece de cubrebocas a varias cárceles de Estados Unidos por medio de su fundación. Ante la pandemia del COVID-19, el rapero Jay-Z, a través de su organización Reform Alliance, realizó una donación de 100,000 cubrebocas destinados a los reclusos y personal de algunas prisiones de Estados Unidos, pues uno de los sectores más afectados y propensos a contraer el virus, sobre todo por el impedimento de cumplir el distanciamiento social. La Academia de los Oscars dona $6 millones para ayudar a desempleados por coronavirus. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas donó $6 millones para ayudar a empleados de la industria que se quedaron sin trabajo por la pandemia. Además, donó $2 billones de Actors Fund, que apoyaría a artistas y trabajadores detrás de cámara. $2 millones para Motion Picture and Television Fund, una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo a miembros de los espectáculos, y otros $2 millones a Academy Foundation. Armani deja la moda y fabrica batas para ayudar médicos. El empresario y diseñador de moda italiano Giorgio Armani utiliza sus plantas de producción en Italia para fabricar batas médicas desechables para el personal que lucha contra la pandemia del COVID-19. La bella Taylor Swift también apareció, pero directamente con sus fans. Taylor también ha aportado y lo hizo con Feeding America y el fondo de la OMS. Ella ha realizado estas acciones con anterioridad. Por ejemplo, cuando sucedieron las tragedias como la de Tennessee con el tornado, ahora, ante la pandemia del COVID-19, ha hecho lo mismo, apoyando a organizaciones y a sus seguidores que han compartido mediante sus redes sociales que se encuentran en problemas económicos. En este tiempo de cuarentena se han dado diversos shows, claro, todos para el disfrute vía online y con el propósito de recaudar dinero para los afectados, hospitales y demás. Recordemos el buen concierto que impulsó Lady Gaga. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life.
greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Un concierto extraordinario. ¡Qué bueno! A decir verdad, no pude disfrutármelo en vivo. Tuve que mirarlo luego. 8 horas de música con las mejores voces del mundo. The One World, Together and Home. Se convirtió en un hito que será recordado por mucho tiempo. No solo por ser el primer macro concierto sin público en directo, también por el objetivo que perseguía: recaudar fondos para luchar contra la pandemia del coronavirus. El éxito fue absoluto. One World, Together and Home consiguió recaudar más de $120 millones, de los cuales se destinó al Fondo de Respuesta al COVID-19 de la OMS y a organizaciones locales y regionales que trabajan para combatirlo. El tenista Roger Federer dejó su raqueta en tiempos de cuarentena, sacó su pluma y firmó un cheque para también combatir esta pandemia. Roger, campeón de 20 torneos del Grand Slam, anunció su donativo de $1 millón para las familias pobres de su país. Además, dejó un mensaje en su red social, en francés, alemán y en inglés, para que no quedara ninguna duda. El donativo está allí y lo indicó junto a su esposa. Esta lista tiene muchos más protagonistas que se han manifestado directamente con sus fans, con instituciones, ante el gobierno, con ONG y mucho más. Pero hoy solo fue un resumen. Si te agradó, regálame un like o hazme un comentario. Si te suscribes, me haces feliz. Y si lo compartes, me haces triple feliz. Así que tienes todas esas opciones. Lo cierto es que quisiera verte suscrito en esta comunidad. Por supuesto, también estoy en Instagram, en Facebook y en las demás redes sociales. Te dejo la descripción y los links directos acá en la caja de descripciones. Por allí también te espero. Nos vemos pronto. Ahora vamos a ver otros artistas que también se han manifestado con donaciones. Con ellos no se conoció el monto. Sin embargo... Corneta.